tal? Bienvenidos a una emisión más de Umbral Radiofónico, la entrada a la noticia, un programa especializado en el ámbito sindical y laboral de nuestro país. Los saluda Dora Garrido. Y Valquiria Lara, quien les agradece el estar nuevamente con nosotros. Hoy tenemos como invitado al licenciado Ricardo Espinosa López, quien es secretario general de la Confederación Auténtica de Trabajadores, CAT. Bienvenido. ¿Qué tal, licenciado? Hola, ¿qué tal? A todas y a todos. Un saludo muy afectuoso. Gracias, licenciado. Pues hay un tema que nos gustaría dejar, pues como huella, digamos, el sindicalismo ahorita tras la pandemia, tras la modificación a la Ley Federal del Trabajo, ¿cómo realmente se encuentran los sindicatos en esta época, en este momento? Mira, el tema que comentas, y más que pregunta, es un tema amplísimo, y yo empezaría por decir que estamos de moda. Derivado de la reforma laboral del 19 y la implementación de la Ley Federal del Trabajo en todas sus modalidades, que cada día se expande más en el país y cada día también se acerca la fecha que se puso en la misma reforma para dar cumplimiento a su implementación, pues bueno, nos ha puesto de moda los sindicatos. Entre tantas reformas, le dio una actividad muy fuerte a los sindicatos, derivado del voto personal libre, derecho y secreto a los trabajadores, y una serie de responsabilidades como la validación de contratos, una serie de trámites que no teníamos, como la transparencia, la democratización, la equidad de género, etcétera, etcétera, ¿no? Un sinnúmero de procedimientos que ahora en los medios, en la prensa, pues bueno, lo que más sale es lo que como que hace más escándalo, ¿no? ¿Qué sucede en realidad? Se está batallando y se está implementando la reforma en todo el país. Hay sindicatos pasivos, sindicatos activos, sindicatos políticos, sindicatos que yo le llamo negros, en el sentido de que no son muy transparentes, muy claros su actividad sindical. Hay sindicatos productivos, sindicatos políticos, etcétera. Todos los sindicatos en México, incluso los del sector oficial, están muy activados, muy fuertes. No vamos a sobrevivir las personas que no se apeguen a la reforma laboral. Como personas, hablando del mundo del trabajo, sindicalmente hablando, etcétera, etcétera. Podremos dedicarnos a otras actividades, pero sindicato, dirigente, que no se actualice, que no se active, que no implemente la reforma, no creo que vaya a seguir adelante. Le sumamos todavía que durante muchos años el sindicalismo en México fue pasivo, más que político fue pasivo, o más que entregado fue pasivo, no tanto como lo señalan algunos detractores, corruptos, traidores, antidemocráticos, simplemente pasivos. Para mí me parece que es la palabra más correcta, y entre todo eso vamos a encontrar una gama muy, muy clara. Ese sindicalismo le apostó en esos años al empleo, a la creación de empleos, y hoy en esa pasividad pues están activando a los trabajadores, y ahora creo que vamos en busca no solo del empleo, sino de la recuperación salarial. Los sindicatos siempre buscaron salarios, que quede claro, pero hoy vamos por la recuperación salarial. ¿Pero qué creen? Que ahora nos alcanza el fantasma del no trabajo, de la poca inversión, de la no creación de empleos. Entonces, quizá la historia nos dé la razón en términos generales, que primero hay que tener trabajo para que haya trabajadores y luego sindicatos. Y en ese círculo estamos ahorita. Así ustedes van a ver que en muchas partes del país se están haciendo validaciones de los contratos. La mayoría va saliendo bien, algunas no han salido bien. Con esta nueva reforma, lo que ha venido a promoverse es la polarización de los sindicatos y la proliferación de sindicatos. Es decir, no solamente se pulveriza al dirigente sindical y al sindicato, sino que se proliferan sindicatos pequeños. Y eso también va a restarle fuerza al sindicato, al sindicalismo. Hoy los trabajadores están confundidos entre la validación de un contrato colectivo y ante el reconocimiento de un dirigente. Hay esa confusión porque los medios así lo han manejado de una manera confusa. Entonces el trabajador cree que cuando se niega a validar un contrato o dice que no, también le pega al líder, ¿no? Y ya, ahí va a quedar todo. No, se va a extinguir su contrato colectivo de trabajo. Y eso yo creo que es una mala manera de implementar la reforma. Pero más aún todavía, tenemos fuerzas extrañas de otros países que vienen a meter la mano en el sindicalismo mexicano, y está claramente señalado
por diversos medios las declaraciones que algunos dirigentes sindicales de Estados Unidos han venido a hacerlo, diciendo que apoyando a los disidentes, algunos grupos sindicales, fomentando todavía la disidencia, con la bandera de la democratización de los sindicatos, han venido a hacer movimientos sindicales en México. Luego entonces pareciera que hay todo un caos. A mí lo que me parece es que hay un reacomodo de las fuerzas sindicales, hay una nueva legislación que nos está haciendo reacomodar las cosas, y que tarde o temprano los sindicatos que han sido fuertes seguirán siendo fuertes, los transparentes mejorarán elección, y muchos muchos van a poder hacer una vía sindical mucho mejor, pero una gran mayoría va a desaparecer del medio sindical, tanto sindicatos como contratos colectivos. Pero a ver, si podemos ser números, a lo mejor hoy dicen que son muchísimos contratos, para no hablar de números, porque un día la secretaria saca un número y otro día saca otro. Muchos sindicatos son de papel y muchos contratos son de protección. Si eso es verdad, bueno, con que legitimemos 2 millones ya somos un montón comparado con ese razonamiento. Tenemos muchos y de veras. Yo creo que va a ser mucho más, se va a legitimar mucho más, y que el sindicalismo en México, el que quede como quede, va a quedar más fuerte. Eso sí me queda clarísimo y lo estamos viendo. No porque una empresa o un sindicato no alcance a validar el contrato colectivo, todos los demás no lo van a hacer. Eso es falso. Es decir, ahorita el promedio anda de 1 millón y tenemos que el Estado no se mete en la vida sindical, porque en esta reforma es claro que el Estado se está metiendo en la vida interna de los sindicatos, violando la libertad y la autonomía sindical. Lo hemos visto en diversos procesos de validación, hoy lo vemos también en la intervención en elecciones, ya cualquier persona declara que ahora la elección va a ser así, y si va a ser asado. Hay una ley, hay unos estatutos que nos dicen cómo, nadie lo puede imponer de fuera. Entonces creo que estamos de moda, estamos trabajando fuerte, casi todos los sindicalistas están ocupados más que preocupados. Y yo diría que no nos confundamos, una cosa es la implementación del jefe del trabajo y otra cosa es que se presten a crear confusiones para que validando contratos se vayan contra las dirigencias. Eso es en perjuicio de los trabajadores, se quedan sin sindicatos, se quedan sin contrato. Entonces, creo que hay mucho por hacer y lo estamos haciendo. Claro. Licenciado, ¿usted considera que sí era necesario esta reforma a la Ley Federal del Trabajo para fortalecer a los sindicatos y que realmente quedaran aquellos representativos, o simplemente ustedes sí tenían la fuerza y esto vino así como de refilón? Mira, esta reforma obedece a intereses netamente económicos y política extranjera e internacionales. Es evidentemente, es derivado desde la reforma del 17, de aquel Tratado Internacional Transpacífico, y luego con las reglas del TEMEC, vino a invadir el mundo del trabajo y lo vino a transformar por intereses de carácter económico extranjeros. ¿Era necesario adecuar la ley? Sí era necesario adecuar la ley. Creo que había procesos ya viciados, por ejemplo, las demandas de titularidad, las huelgas muy ligeras para emplazar, había grupos de extorsión, de choque. Sí creo que había alguna cuestión ya pervertida que había que corregirse. Esta reforma es obvio y clara, sindical, ni siquiera es de los líderes. Si ustedes me dicen cuántos líderes están en la cárcel por corruptos, no van a encontrar muchos, al menos que yo sepa que se hayan iniciado procedimientos. Yo no sé si lo sean o no, pero pues no es por ahí. Le están pegando a la estructura sindical. Se hizo con una bandera verdadera como es la democratización, el voto personal libre de secreto, lo que ya dije, y lo que va pegándole es a la estructura sindical. Entonces, lo que están tratando es de polarizar al sindicalismo en México para debilitarlo. Recordemos que no le gustan las estructuras políticas, cualquier grupo social, de cualquier manera, está desprestigiando a la gente, y los sindicatos representan una organización seria y poderosa que es el mundo del trabajo, y también los quieren destruir por ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que sí era necesario una reforma, mejorando los procedimientos de elección, mejorando la justicia laboral, más transparencia en los sindicatos, incluir algunas fórmulas que permitiera crecer, fortalecer a los sindicatos. Pero ahora lo que está sucediendo es que al desbaratar a los sindicatos le pegan a los trabajadores, y lo que quieren es individualizar las relaciones y acabar con la colectivización de las relaciones de trabajo. Esa es la verdad, y le están pegando a los trabajadores. Ese es el fondo real de todo este asunto, porque utilizan a los sindicatos como instrumento, según ellos, de
malos, pésimos y hay que destruir, pero a quien le pegan en el fondo es al trabajador. Donde han validado los contratos, los propios trabajadores, no hay que convencerlos, se dan cuenta de la utilidad y beneficio del contrato colectivo de trabajo. Se dan cuenta que el sindicato es el vehículo, es el medio, el instrumento por medio del cual pueden mejorar sus condiciones de trabajo. Yo siempre dije, y lo sostengo aquí, si la idea del TEMEC y los políticos que organizaron esta reforma, basados en el TEMEC, era apoyar a los trabajadores mexicanos, basado en los trabajos internacionales, empresas transnacionales, porque nada más le pegan a la estructura sindical y los salarios no suben o no se fortalecen económicamente, porque su intención no era ayudar a los trabajadores, su intención era destruir la estructura sindical. ¿Cuál fue la bandera? Entre otras, de General Motors, por ejemplo. Es un ejemplo que van a pasar muchos años para que dejemos de hablar de este tema. Siempre saldrá General Motors de buena manera. Una era los $20 por hora. Y yo les pregunto a los trabajadores, no tienen sindicato, no tienen contrato. ¿Ya les pagaron sus $20 por hora? No. Tuvo que venir otro líder sindical de Estados Unidos, y no doy nombres para no hacerlos famosos, a decir que esa no era la meta, los $20 por hora, que no era por ahí. Oye, se la pasaron diciendo que era uno de los objetivos, que se ganara igual a Estados Unidos. Entre ellos, por eso la gente se confundió. Ahora realmente no es así. Entonces, es una reforma eminentemente económica, política, pero que no va a fortalecer para nada. No es la intención fortalecer a los trabajadores, ni fortalecer el sindicalismo en México. Creo que a pesar de todo, van a salir adelante los sindicatos, se van a fortalecer los trabajadores, y creo que al final nos va a ir bien, pero vamos a caminar mucho. Y miren, el problema laboral no solamente aquí, si ustedes ahorita checan algunas notas internacionales, en Estados Unidos ha habido varias huelgas y paros en las últimas fechas, precisamente por maltrato y por abuso de los trabajadores. Ya ni siquiera es el salario, es porque hay un abuso en la fuerza de trabajo de los empresarios o administradores sobre los trabajadores, y que además no comparten las utilidades adecuadamente. Es decir, creo que vamos para allá nosotros también tarde o temprano. Los sindicatos se van a fortalecer, los trabajadores se van a dar cuenta que el derecho colectivo es su medio, su camino para mejorar sus condiciones de vida, y por lo tanto los contratos colectivos van a fortalecerse también. Eso sí, vamos a tener mucha oposición de los empresarios y de los patrones, porque ellos nunca regalan un centavo y no están dispuestos a negociar mejores condiciones de trabajo. No quiero decir que sean malos, simplemente es su naturaleza. No van a poner ofertas sustanciales para mejorar las condiciones de trabajo. Por lo tanto, los sindicatos tenemos que ejercer la fuerza necesaria, jurídicamente hablando, para solicitarlas y hacerlas efectivas. Claro, licenciado, esto pudiera ser un ejemplo viviente, la situación de Dos Bocas. Pues mira, tienes ahí un ejemplo clarísimo. Se suponía que eran sindicatos afines, se suponía que todo está controlado. Tú cuando oyes a la secretaria Nal o al presidente, pues dicen que todo está muy bien, que todo está muy bonito. Sin embargo, es obvio que los trabajadores, más allá de su sindicato, se manifestaron. ¿Por qué? Porque dicen que no les pagan el tiempo extra y que además a su salario le hacen un moche. ¿Quién sabe quién? Ya habíamos oído esto en el aeropuerto, que no mal recuerdo, y lo negaron también. Y ahí está. Y además, no vamos a reprimir. Reprimieron a los trabajadores y ahora hasta los están despidiendo. Es decir, falso, mentira tras mentira. Claro que sí, Dos Bocas es un ejemplo claro, actualizado, de que el sindicato por sí solo no es malo y que lo que mueve todos son los trabajadores, y cuando el trabajador se ve afectado en su único patrimonio individual, que es el trabajo y que es su salario, se manifiesta más allá de cualquier corte político, ideología o sindicato que sea. Quisieron distraer a la opinión pública diciendo que era un problema de titularidad entre dos centrales. Ambas ya dijeron que no es cierto, no hay ninguna titularidad ni ese es el problema. El problema es que no le han pagado a los trabajadores, que no tienen un trato digno con los trabajadores. Ese es un que si el gobierno no cambia y mejora su política económica para la inversión y el empleo y la recuperación de los salarios. Aumentar salarios mínimos por aumentar o contractuales no funciona, y lo vamos a ver con el tiempo. Se necesita toda una infraestructura económica, industrial, servicios y demás, y además sanitaria, también servicios de salud, etcétera, para que pueda haber un engranaje colectivo y esto funcione. Y los sindicatos
en la representación de los trabajadores, son el medio idóneo precisamente para llegar a esos acuerdos nacionales, en mejorando las condiciones de trabajo y mejorando las condiciones para la inversión. Ninguna persona que sepa que en México hay conflictos laborales va a venir a querer invertir en México. Van a venir a invertir cuando hay una paz laboral, pero si no la hay, no van a venir a invertir, así sea lo que sea. Estoy de acuerdo que no nos debemos entregar por la precarización del salario, estoy de acuerdo, buscaremos mejores condiciones, pero ya vimos que con poco salario, si no se les paga, la gente se va a levantar. Y lo vemos todos los días, en todas partes hay brotes sindicales, en ayuntamientos, en el Poder Federal, en la iniciativa privada, están aumentando los emplazamientos a huelga, van a aumentar los conflictos laborales, porque no hay una política laboral. Vamos, ahí está la ley, el que le gustó, impleméntela, y tipo política de salud pública, sálvese quien pueda, ¿no? Hay quien sobrevive y a todo dar. No hay un plan real, hay expectativas, hay declaraciones, hay ideas quizás, pero no hay un plan ejecutivo que permita tener las bases de consolidación de los trabajadores, de los sindicatos, de la inversión y por lo tanto del empleo. Y sin eso no se puede crear la riqueza, así de simple. Entonces, yo creo que se están desperdiciando talentos, lo digo en serio, en el mundo del trabajo en México, que pueden ayudar mucho para que esto se pueda equilibrar y tener un mejor desarrollo. Pero con esta política será imposible. Parece que de pronto lo que quieren es que los sindicatos se peleen, los trabajadores no se sindicalicen o se salgan de los sindicatos para crear un caos. Yo creo que va a ser momentáneo. Esto momentáneo me refiero a varios años, no momentáneo de unas horas. Este acomodo de fuerzas, tanto trabajadores, sindicatos, empresarios e inversión, para que vuelva a haber un equilibrio y una estabilidad. Creo que sí va a haber desafiliación, yo creo que sí, va a haber menos trabajadores aparentemente, pero más fuertes sindicalizados. Creo que eso va a suceder y poco a poco se va a fortalecer la sindicación en México. Va a crecer porque, repito, es el instrumento adecuado. La organización sindical es el medio idóneo para mejorar las condiciones de trabajo de todos los trabajadores en el país, en el mundo. Licenciado, entonces, ¿cree usted que ahorita es el tiempo idóneo para que realmente los sindicatos puedan unirse y no estén luchando separadamente por lo mismo, pero sin fuerza a mantener esta unidad? Mira, yo creo que sí es el momento. Yo creo que debería hacerse una unidad nacional más allá de rencillas pasadas o de intereses futuros o incluso personales o grupales, pero también creo que es necesaria la crisis. Ahora que ya estamos en la crisis, muchas personas incluso que ni la ley se va a aplicar, de veras. Hay abogados patronales que dicen, no valides, no necesitas sindicato, esto no. O sea, hay gente que no entiende lo que está pasando y lo que puede pasar. Hay líderes que dicen, no, hombre, a mí no, yo ahorita hablo con fulano, que tiene amistad con el presidente. Falso, todo eso falso. Creo que es necesario que la crisis que se está presentando y que pueda agudizarse un poco más, es necesario que suceda para que nos demos cuenta de lo que debemos hacer. Ojalá no sea tarde. De mi parte, he convocado, he hablado, he platicado, estamos creciendo con algunas organizaciones aliadas para fortalecer la vida sindical interna de cada una de ellas, para informar y capacitar a los trabajadores sobre el tema, qué es un contrato, para qué sirve, qué contiene, cómo lo puede mejorar, qué es un sindicato, cómo funciona, etcétera, etcétera, para que lo puedan entender, pero hay muchos que no. Por lo tanto, considero, primero, sí es el momento de hacerlo, pero hay muchas personas que necesitan estar en crisis para poder darse cuenta de la situación, y creo que para allá vamos precisamente, ¿no? Hoy tú ves en la Cámara de Diputados, desde ahí, pues, vamos a demandar, vamos a exigir, no se pagan a los trabajadores por ciertos diputados y diputadas de cierto partido, y otros que dicen vamos a la mesura, con calma. Es decir, ya están en los niveles que tienen que estar. Claro. Claro, licenciado, ahorita que ya... Ahí se va a notar y se va a ir a... Perdón, licenciado, ahorita que ya nos reactivaron al 100%, porque ya estamos en supuesto semáforo verde, ustedes como organización sindical, ¿qué es lo que esperan de la recuperación salarial? Mira, primero que vamos a continuar con todas las medidas de precaución sanitarias posibles. Vamos a exigir
todas las medidas sanitarias a los empresarios, patrones, administradores, recursos humanos, porque yo en lo personal considero que esto no se ha terminado y que vendrá una ola en pocos meses, si no es que en un mes o dos, de acuerdo a la experiencia ya de 2 años, ¿verdad?, que estamos viendo todos, que va a venir algo así y que bueno, que es muy bueno que haya la vacuna y que se esté avanzando en otros terrenos. Vamos a continuar en eso. Segundo, nosotros esperamos que de alguna manera la inversión que se ha venido deteniendo de algunas empresas que ya tenían programada, la hagan y puedan invertir y crecer. Veo muy difícil la recuperación del empleo con una inversión directa, nacional o internacional, en los próximos año y medio al menos. Yo calculo que no va a ser posible. Son muchos, más de 10 millones de empleos los que, aunque no se digan, sí sabemos que no se recuperaron y no se crearon además. Cuando tú juntas lo que se perdió, lo que no se recuperó y lo que no se generó, hablamos de 8 a 10 millones, porque no nada más es, mira, se fueron 1 millón y regresaron 900,000, no es cierto, no es cierto, simplemente está demostrado en números de esos datos de allá, que simplemente casi 1 millón de absorcinados no regresaron. Entonces yo espero que se den las cosas, los sindicatos estamos a la mejor disposición, sí creo que todos, en recuperar empleo y obviamente una lucha por la recuperación de los salarios. Licenciado, pues ya sabe que desgraciadamente el tiempo se nos va rapidísimo. Agradecemos, como siempre, su presencia en este programa. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos a sus órdenes, como siempre. Gracias, y a nuestros radioescuchas y cibernautas les damos las gracias y les recordamos que los esperamos la próxima semana aquí, en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Se despide de ustedes, Dora Garrido. Y Valquiria Lara, quien les agradece el haber estado nuevamente con nosotros. Hasta la próxima, licenciado, hasta la próxima. Hasta luego, licenciado, gracias. Hasta luego, Valquiria.